Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez los saludo a todos, buenas tardes. Creo que ya entraron todos los que estaban en sala de espera. Bienvenidos a este encuentro que denominamos Orientación Familiar, Retos y Oportunidades del Campo Profesional. No pude ver bien quiénes son los participantes, algunos creo que son alumnos, y calculo que hay personas interesadas en la carrera, así que bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniela Bertuni, soy licenciada en orientación familiar, soy especialista en terapia de pareja, mediadora voluntaria, soy profesora del Instituto de Ciencias para la Familia, de la licenciatura en orientación familiar, y soy cofundadora de la Escuela Argentina de Orientación Familiar. Para comenzar, les cuento que hoy vamos a ver una mirada rápida sobre la orientación familiar. Les voy a hablar un poquito de la orientación familiar, de los retos, y después la vamos a tener a Mabel con las oportunidades. Y vamos a ver un caso que fue un reto y una oportunidad a la vez, ¿sí? de una compañera mía de corte. Así que bueno, vamos a empezar con este caminito. Espero que les guste. Les voy a contar primero, para los que no sepan, que la orientación familiar forma parte de las ciencias para la familia, ¿sí? El objeto de la orientación familiar de estudio es la familia y lo hace... ¿Se dejó de compartir? No, se Ah, ve perfecto. el estudio de la familia lo hace a través de métodos científicos, ¿sí? Y utiliza técnicas y herramientas propias para acompañar a las familias que tienen por objeto la promoción de la familia, las relaciones intrafamiliares saludables, la prevención de posibles disfuncionalidades del sistema familiar, el fortalecimiento y la restauración vincular, el afrontamiento y la resolución de conflictos. La verdad es que la orientación familiar, y en este encuentro en particular hablamos de retos y de oportunidades, porque la orientación familiar fue evolucionando en estos últimos años, ha tenido más trascendencia debido a los cambios propios de la familia, ¿sí? La familia, al tener cambios, esos cambios se muestran en la sociedad y por ende estos cambios sociales y tecnológicos que impactaron en la familia hacen que la orientación familiar sea una disciplina que cada vez es más solicitada. Por eso, hoy más que nunca, tenemos el reto, los orientadores familiares, de capacitarnos, y nuestra casa de estudio, de capacitar cada vez más a personas para que lleguen a ser buenos profesionales para abordar los retos que estas familias enfrentan. Lo más importante es que estos retos eh, nos abren un abanico de ámbitos de desarrollo de la profesión. Nos abre puertas para que tengamos distintas áreas, por ejemplo, desde la educación, en el ámbito comunitario, en el social, la consultoría privada y el acompañamiento terapéutico que hacemos a las familias.
Es decir, son las familias las que nos retan a los profesionales para que encontremos nuestro camino, nuestras oportunidades de desarrollo profesional. A lo largo de este encuentro vamos a recorrer distintos lugares o áreas de desarrollo de la disciplina, sobre todo las oportunidades laborales que nos ofrece para que ustedes puedan ver el amplio campo de acción que existe y cómo pueden integrarse en él. A ver si sigo. La orientación familiar obviamente es llevada adelante por el orientador familiar. Como les decía hoy, forma parte de las ciencias para la familia y tiene por objeto esta promoción de la familia, de sus relaciones, y todas estas acciones son llevadas adelante por el orientador familiar. El orientador familiar se vale de sus herramientas y de sus técnicas, donde es capacitado en la profesión para que pueda llevar adelante, ¿sí? La profesión nos capacita desde el lado de que podamos adquirir competencias y habilidades para poder atender a las familias. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el orientador familiar interviene en estos ámbitos valiéndose de las herramientas propias de la orientación familiar. Como les dije, el orientador familiar es capacitado, pero es capacitado para adquirir ¿qué? Una visión sistémica, ¿sí? Que se posa primordialmente en la calidad de los vínculos y de las relaciones intrafamiliares. Durante toda la formación académica, fortalece habilidades y adquiere competencias necesarias para su profesión. Una profesión con una gran vocación de servicio. Y el trabajo interdisciplinario es una de las herramientas que tiene el orientador familiar para acompañar las familias. El trabajo interdisciplinario es importantísimo y los orientadores familiares estamos capacitados para poder manejar un equipo de profesionales de distintas disciplinas. Esto es lo más importante, que no solo trabajamos con el sistema familiar, sino que podemos trabajar con un sistema terapéutico, ¿sí? Que está dado por esos otros profesionales de distintas disciplinas. La orientación familiar tiene un marco teórico que está dado por distintas disciplinas, como la antropología, está dado por la psicopedagogía, por la psicología, entre otras disciplinas. A la vez, esta carrera, esta profesión, tiene un cuerpo teórico que fue formándose por distintos profesionales que fueron delimitando qué es la orientación familiar. Y yo les voy a leer algunas definiciones, como que la orientación familiar, el proceso terapéutico, busca identificar patrones disfuncionales de interacción, proceso de crecimiento y desarrollo. También es la diferenciación, es construcción y reconstrucción de historias, es perspectiva preventiva y educativa e intervención integral. Esos son algunos de los enfoques que se le da a la orientación familiar. La orientación familiar, como les decía, trabaja con los vínculos, y miren qué importante que es trabajar en la prevención, en la promoción de unos vínculos saludables, que las relaciones en esto de tener buenas relaciones familiares, que el DSM-5 le tiene reservado un apartado debido a que considera que las relaciones fundamentales de las personas tienen un impacto significativo en su salud física y psíquica, con efectos positivos, negativos o neutros. Entonces, en resumen, la orientación familiar forma parte de las ciencias para la familia, estudia a la familia desde métodos científicos, tiene un marco teórico, ¿sí? Formado
por distintas disciplinas que fueron sumándose y de las cuales se fueron tomando herramientas. El orientador familiar se capacita para poder llevar el acompañamiento a las familias. Se trabaja desde y hacia la familia para tener vínculos saludables. En este encuentro hablamos de retos y oportunidades en el campo profesional. Los retos que tiene el campo profesional es el contexto social y cultural en constante cambio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando cambia el contexto social y cultural, cambia la familia y por ende los orientadores familiares nos tenemos que capacitar constantemente para poder abordar y poder tener herramientas para ese abordaje con las familias. Las nuevas tecnologías atravesaron todos los ámbitos de desarrollo de las personas y por sobre todo el ámbito familiar. Entonces también tenemos que estar capacitados no solo para poder atender en consulta a las familias con estos temas, sino también para desarrollar distintos proyectos de acompañamiento en la comunidad escolar, en la comunitaria, donde empecemos a ver cómo influyen las nuevas tecnologías en las familias. Pero también estas nuevas tecnologías vienen a nuestra profesión directamente. El orientador familiar, al igual que otras profesiones, hoy por hoy puede atender de manera virtual, pero también hay que capacitarse para atender virtualmente, porque no es lo mismo, porque la pantalla nos separa, pero nos tiene que acercar, porque no nos olvidemos que estamos trabajando con otra persona y con toda su situación. Nuestro reto más grande es iluminar el camino de una disciplina en expansión. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la orientación familiar es una disciplina muy nueva que se está abriendo camino y es nuestro reto, nuestro deber y nuestra responsabilidad como orientadores familiares iluminar ese camino, trayendo cada vez más profesionalización a nuestra carrera, a nuestra profesión, a nuestra labor diaria. Otro de los retos que nos pareció muy importante es incorporar la orientación familiar en distintos ámbitos de desarrollo de la persona. Cada vez más las familias reclaman la orientación familiar y nosotros la tenemos que hacer presente en los distintos lugares. Hoy por hoy estamos desarrollando proyectos en empresas responsablemente familiares, en donde se vayan poniendo en práctica cada vez más distintas acciones que posibiliten que la familia vaya teniendo ese espacio que le corresponde, porque un empleado o un colaborador que tiene el acompañamiento para las distintas situaciones que va viviendo una familia, el nacimiento de un hijo, enfermedades de los hijos, enfermedades de padres, distintas situaciones que afectan a la persona, ¿sí? Emocionalmente, físicamente. Entonces tenemos que incorporar la orientación familiar a las empresas, estamos incorporando con distintos proyectos o estamos acompañando en distintos lugares de entidades públicas. Lo hacemos desde la universidad en el Centro Universitario de Orientación Familiar El Rocío, acompañando a distintas familias de distintos colegios, cuando los chicos normalmente llevan los problemas familiares a la escuela deriva a estas familias para que tengan atención. Y después, obviamente, en el consultorio privado, donde cada día vamos viendo las distintas problemáticas. Las problemáticas normalmente son las mismas, solo cambia la familia que viene. La familia necesita acompañamiento, contención,
compasión, y el orientador familiar necesita tiempo para capacitarse, que es el reto más grande que está teniendo en el campo profesional. Como les decía hace un ratito, todo el marco teórico se va agrandando cada vez más, y hay distintos orientadores familiares que van generando trabajos de investigación, que van desde su propia práctica aumentando este glosario del profesional de la familia, y entre ellos está mi amiga y colega Mabel Borda, a quien le voy a dar paso, pero primero la voy a presentar en lo que tiene que ver con lo académico y en lo profesional, y ella después dirá su parte. Mabel es profesora de las prácticas profesionales de la licenciatura en orientación familiar, es licenciada en orientación familiar y en ciencias para la familia, es especialista en psicología vincular, maestranda en familias y vínculos y diversidad social cultural, es fundadora del COF en Chipoleti y Río Negro, y cofundadora de la Escuela Argentina de Orientación Familiar. Así que dejo de compartir para darte paso. Un placer, Mabel, tenerte. Gracias, gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos. ¿Ven bien la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a presentar entonces. Ahí está. Nada, yo quería empezar, a ver, ¿por qué me aparece así? Compartir, presentar. Un minutito, ¿eh? Quería presentar en primer lugar o contar que creo, o yo considero que la orientación familiar en primer lugar es una vocación. Nadie arranca orientación familiar, no sé, no sé por qué no me aparece el modo presentación correcto, Dani, ni idea. Presentar, a ver. El de abajo, más bien nomás, el de presentar. Claro, pero ya me aparece como el modo presentar y no tengo pantalla para presentar ahí, a ver. Ahí está. Ahí está. Esta cita es la más nueva que conseguí del libro, por ahí también más nuevo que conseguí de orientación familiar de Pereira Tercero, que habla de que te tiene que gustar la familia para trabajar con ella, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque hay en la matriz social que estamos viviendo como un antifamilia, ¿no? O sea, en primer lugar, ver la familia como un lugar muy complejo, donde pasan todas las cosas malas, donde están los abusos presentes, donde, no sé, hay una negatividad. Incluso me ha pasado de trabajar interdisciplinariamente con profesionales de la salud mental y encontrarme con psicólogos que culpabilizan un montón a los padres, a un nivel que se le ha ido quitando como incluso el protagonismo que tenían los padres en la crianza, ¿no? Y hoy en día hay chiquitos de 4, 5, 6, 7, 8 años que ya son derivados rápidamente al psicólogo porque los padres no saben qué hacer. En este proceso, a veces pasan 3, 4, 5 años en terapia y llegan ahora a un proceso de orientación familiar. Me ha pasado, les diría que en la gran mayoría de los casos que he atendido últimamente por derivaciones escolares, de niños que han pasado 4 o 5 años y nunca nadie les dio una devolución a los padres, no más que decirle, bueno, tenés que tenerle paciencia, bueno, probá levantarlo más temprano si el chico no quiere o hace mucho berrinche en la mañana, pero nunca han trabajado con los padres y los han formado, los han ayudado a entender la infancia, lo que corresponde en cada ciclo vital, ¿no? Un trabajo un poquito más profundo con la familia, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que para trabajar con familias uno le tiene que gustar el concepto de familia, ¿no? Que no es cualquier concepto tampoco. Igual amerita otra charla hablar de la familia, de las familias de hoy, de los tipos de familia, que eso es otra cosa. Pero en líneas generales te tiene que gustar la vincularidad como un lugar, o la familia como un lugar para criar niños, ¿no? Pero como hoy se nos pidió hablar un poco de las oportunidades dentro del campo de la orientación familiar como profesional, si uno estudia la carrera o si uno recién se recibió,
al ser una disciplina nueva, a veces nos encontramos con profesionales que no se animan a trabajar, a atender, ¿no? Que se sienten que le faltan herramientas. Hace un rato hablábamos cuando estábamos esperando para empezar el webinar con Gabriela y decíamos un poco esto, ¿no? Que todas las disciplinas, cuando terminamos de estudiarlas, salir al campo da un cierto vértigo. Pero la orientación familiar particularmente, que no enmarca, no somos psicólogos, nos formamos en psicología sistémica, sí, pero para poder entender la problemática familiar y brindar estrategias concretas, ¿no? Y para hacer lo que decía Daniela, promoción, prevención y atención familiar. Pero lo bueno de hoy creo que es entender que cuando hablamos incluso del ámbito del emprendedurismo, si se quiere, de emprender en una profesión, hoy se hace foco en resolver problemas sociales, no, no tanto en el foco en el qué voy a ganar y qué voy a obtener, sino en resolver problemas sociales. Los jóvenes de hoy en día se dan cuenta que lo que estamos viviendo a nivel global, con relación a la tecnología, con relación al clima, con relación a los problemas sociológicos que hay, implica pensar juntos cómo resolver ciertos problemas. En el caso nuestro, como orientadores familiares, nosotros nos vamos a enfocar en cómo ayudar a la familia a resolver los problemas que tiene que atravesar la familia de hoy, ¿no? Con todos los factores que hoy hacen irrupción en la vida familiar. El trabajo de ambos, antes por ahí había una matriz más en la que la mamá estaba en casa, hoy en día eso no existe. Yo me encuentro en las consultas con padres ambos profesionales que trabajan 8 horas afuera y que después llegan a casa cansados, detonados y que no saben qué hacer con los hijos. Y bueno, en esto de ir brindándoles, ¿no? Una ayuda, me voy dando cuenta de lo efectivo que es lo efectiva que es la matriz de la orientación familiar, ¿no? Incluso me ha tocado trabajar con parejas que vinieron ya con la decisión de separarse y después del proceso de orientación familiar decidieron volver a estar juntos y empezaron a trabajar desde otro lugar la comunicación, la forma de trabajar las necesidades que tenían cada uno de ellos, las emociones, los sentimientos y sobre todo las creencias que cada uno tiene de su pareja, de la vida familiar y lo que traía de su casa, ¿no? Son 3 factores fundamentales en el trabajo con la familia. Por lo tanto, es un terreno nuevo para innovar y aprender, ¿no? Ahora más adelante les voy a dar algunas estrategias más por ahí concretas, pero el campo de la orientación familiar es enorme hoy en día. Eh, Desde todos los ámbitos, ya sea que nos desarrollamos los orientadores familiares, como puede ser la escuela, el ámbito de la justicia, el ámbito de la salud mental, específicamente la clínica, como hago yo en este momento, en todos el rol del orientador familiar cada vez es más necesario, ¿no? Este rol que mira al individuo, por ejemplo, al alumno que está en un aula, pero con una historia, que tiene un contexto, ¿no? Y que si no está pudiendo quizás aprender acá, muchas veces, cuando son, sobre todo hasta los 8 o 9 años, la mayor incidencia está en el ámbito de la casa. Cuando trabajamos con los padres, mucha sintomatología que los chicos estaban presentando dentro de la escuela desaparece. Por ende, yo me he encontrado armando de todo, desde guías para los papás y para las escuelas, charlas de todo tipo que me han pedido a lo largo de estos años. En fin, ¿no? Ahora voy a ir más específicamente a esto, pero es un terreno que implica innovar y emprender. La orientación familiar propone me capacito, ¿no? En un mundo en el que se escucha mucho, bueno, en casa se hace lo que se puede, ¿no? Esto es como que algo que incluso en Instagram aparece todo el tiempo, ¿no? Bueno, en casa hacemos lo que podemos, no se puede ser la mejor padre, la mejor madre o el mejor padre, que es cierto, nadie es perfecto, pero de ahí a hacer lo que se puede hay una brecha muy grande, ¿no? Hoy en día hay muchos estudios que corroboran que actitudes parentales fomentan ¿no? Una serie de conductas en los niños y qué actitudes parentales fomentan otras. Y esto después está, además, lo podemos ver en los distintos niveles de atención que tiene el orientador familiar. Pero en líneas generales, lo que la orientación familiar propone es me capacito para ser mamá o para ser papá, como en cualquier otro ámbito de la vida. Nosotros no podemos trabajar en una empresa si no tenemos objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que está en el cuestionario de orientación familiar, que es, ¿cuáles son las reglas de esta casa, los límites? ¿Cuáles son los límites que esta familia tiene y pone?
a veces la pareja se mira y no saben ni por dónde empezar, porque jamás acordaron algo, van como atacando el emergente, ¿no? Día a día viendo qué hacen, cómo lo hacen, de qué manera le ponen el límite al chico. Un día sostienen una cosa, al otro día no la sostienen más, o le ponen una penitencia que nunca se cumple. En definitiva, esta capacitación, esto de ayudar a la familia a armar un esquema lo más predecible posible para los niños, genera que el estrés familiar baje, ¿no? A veces en 6, 7 consultas ya me empiezan a decir, wow, apliqué esto, hicimos la estructura, que ahora les voy a mostrar algunas, de las conductas que íbamos a regular en casa, y los chicos enseguida adhirieron, hicieron el dibujito, lo pintaron. Vemos cómo mejora todo lo que tiene que ver con la vincularidad, ¿no? Entonces, realmente nuestra oferta como campo disciplinar es enorme y es un aporte a un problema social que es la parentalidad hoy en día, ¿no? En el trabajo de la maestría, la directora de la maestría del Hospital Italiano escribió un artículo que hablaba de que los padres actualmente hasta googlean por temas los problemas que tienen en la casa. No sé, el niño hace muchos berrinches y toman a veces incluso información descontextualizada que a veces incluso genera más problemas que soluciones, ¿no? La orientación familiar en líneas generales es un proceso que consta de una etapa que tiene, en mi caso, en la clínica, de 4 sesiones de evaluación, donde yo indago en todo lo que es la organización y la dinámica familiar para tener una foto de qué es lo que le está pasando a esta familia en ese momento. Y luego, en la quinta, sexta sesión, les hago un FODA donde les explico lo que veo, ¿no? Con el formato FODA porque me gusta que tiene también fortalezas, ¿no? Y empiezo por esas fortalezas. Les digo qué es lo bueno, para empezar a devolverles a veces incluso el sentido de esperanza, porque muchas familias cuando llegan a la orientación familiar llegan desahuciadas, pasaron por 2 o 3, 4 espacios, nadie les dio estrategias concretas y están muy desanimados, ¿no? Entonces, en esto, lo que se trata después de brindar es una solución personalizada al problema de la familia, pero no por la satisfacción garantizada de lo que se ve hoy en día de esto que quiere una solución ya. Cuando hablo de solución personalizada, hablo de algo ajustado a lo que estoy viendo y percibiendo de la familia, ¿no? Por ejemplo, un tema que salió muchísimo en consulta en los últimos 2 años es el colecho. Una técnica que está en un libro, que alguien alguna vez la planteó y que yo no tengo nada para decir ni en contra ni a favor, pero sí estoy convencida de que no sirve para todas las familias, ¿no? Si yo como padre traigo al niño a la cama, no duermo, al otro día me tengo que levantar a las 6 de la mañana, me voy cansado, vuelvo cansado, o sea, también a veces hace ruido. O madres solas, una mamá me planteaba, yo necesito descansar porque dependo de este trabajo, era enfermera, tenía el otro día que estar con pacientes oncológicos, necesitaba descansar, hacer colecho en su caso era hasta casi, bueno, esto de trabajar lo personalizado, ¿no? De darse cuenta de que quizás en este caso no era que se iba a traumar el niño porque no durmiera todas las noches con ella, que bastaba que lo ponga al costadito, que después hicimos un pasaje paulatino a la habitación con su hermanito, pero no todo lo que uno ve y consume en Instagram, en YouTube, en Google, es aplicable a todas las familias, ¿no? Y esto, el orientador familiar puede ayudar a la familia a discriminar, y eso es riquísimo. Teniendo en cuenta que además la familia está siempre en estas 4 crisis, ¿no? Esto a mí me gusta cómo lo presenta Moya Fernando, que es un psiquiatra mendocino, que dice que la familia siempre sí o sí va a estar atravesando algunas de estas crisis, 1, 2, 3 o 4 en simultáneo, ¿no? Las crisis normales de los ciclos vitales a las que todos vamos atravesando según la edad, no es lo mismo tener un bebé en casa que tener un hijo de 15, no es lo mismo que yo tenga 20, 30, 40 años, 50, todo eso va haciendo ruido y va generando crisis, que cuando la familia tiene las herramientas para trabajarlas, en líneas generales va muy bien. Las crisis de los sucesos inesperados, que es todo aquello para lo cual la familia jamás se preparó. Uno no se casa o se constituye familia para decir, bueno, a ver si atravesamos una pandemia juntos, a ver si alguien tiene un accidente y queda algún miembro de la familia inválido, así vemos cómo nos desenvolvemos como familia. Para eso nadie nos prepara, ¿no? Entonces, cuando esto llega
en líneas generales trae mucho conflicto. ¿Por qué me pasó, por qué nos pasó a nosotros? O por qué esta enfermedad terminal, o por qué esta enfermedad crónica. La gente se desespera y tiene crisis, ¿no? Las crisis del cuidado, que son aquellas familias que ya se constituyen con un miembro con alguna discapacidad, ya arrancan de ahí, o con un niñito Down, que ya parten de un estrés más grande que otras, ¿no? Y las crisis estructurales, que él dice que son todas esas familias donde o mamá o papá o varios miembros de la familia pueden tener un trastorno mental, que son familias que en líneas generales también requieren mucho del trabajo interdisciplinario, que esté presente el psicólogo. Incluso en algunos casos he trabajado con personas que ya tienen hasta la medicación psiquiátrica, y yo trabajo todo lo que es con lo vincular, el armado, la organización y la dinámica de esos vínculos, ¿no? Pero que requiere de apoyo. Acá, teniendo en cuenta además los niveles de intervención, nosotros tenemos un primer nivel como orientadores familiares que vamos a hacer, que es asesoramiento y capacitación de los miembros de la familia. Son familias muy funcionales o parejas funcionales que en líneas generales tuvieron buenas vivencias en sus propias infancias, y a veces lo que requieren es un poquito de información, están perdidos en cómo es un bebé o en qué hacer a los 2, 3 años, cuando los chicos despliegan muchas conductas de berrinche. Cuando los chicos empiezan la escolaridad, esto empieza a hacer ruido porque hay que acostarlo más temprano para que se puedan levantar. Con un poquito de asesoramiento, en líneas generales, son familias que salen adelante. Después hay un segundo nivel donde hay error de conceptos, y ya los padres, por ejemplo, confunden ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, te dicen, me da pena ponerles límites, pobrecitos, porque son chiquitos, me gusta que exploren. Cuando, por ejemplo, 0 o 3 años es importante el límite, el tema es cómo se lo pongo, pero el límite es totalmente necesario en la vida, ¿no? Pero hay conceptos a veces erróneos que hacen que los padres dejen que los chicos decidan un montón de cosas que no puede un niño decidir, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajando estos errores de conceptos y ayudando a los padres, dándoles un poco de formación, también en líneas generales salen. Y después hay un tercer nivel que es de asesoramiento, donde ya vemos deterioro de las herramientas en los padres, es decir, padres golpeadores, que cuando vos le preguntás qué haces, cuando el chico no cumple una pauta, una norma, te dicen les pego, les grito, los meto bajo la ducha. Todavía escucho eso, ¿no? Le tiro la oreja, lo pongo de penitencia y lo dejo sin comer. Donde vemos que lo que está pasando además habla de un deterioro y un bajo registro, en primer lugar, personal de cada uno de los padres para trabajar su emocionalidad, y luego, por supuesto, la de los chicos, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo, Dani? Bien, Mavi, te quedan 5. ¿Qué hace uno con la información que recibe de la familia? Y que acá empieza este trabajo vocacional, que yo lo llamo vocacional, y que al resolver, por eso les decía al inicio, que al resolver un problema social, además, después también tenemos un rédito, ¿no? Porque la familia entiende el espacio y te empieza a mandar otra familia, otra familia, otra familia. eh, que es promover pautas salutogénicas, ¿no? El concepto de salutogénesis en realidad surge de la medicina, pero que implica 3 factores importantes, ¿no? En primer lugar, ayudar a la familia a entender lo que le está pasando, que esto es información que a veces en los espacios de salud mental no se les da. Si yo tengo un niño con un diagnóstico, ¿qué implica ese diagnóstico? ¿Qué puedo esperar de este niño? ¿Cómo va a construir un niño, por ejemplo, que tiene déficit de atención? Las pautas, las normas, los límites, ¿cómo los va a internalizar? Igual que un niño que no tiene ese diagnóstico, para nada. Va a requerir de más tiempo, de paciencia, de diagramas incluso escritos. Lo mismo un niño que tiene condición de vida autista, ¿no? Por ejemplo, que requiere también un andamiaje y una formación parental enorme, y no hay quien la haga. De hecho, hay muchos padres que han tenido que afrontar el autismo de sus hijos y se han capacitado y están dando charlas en relación a esto. Nosotros, los orientadores familiares, tenemos todas estas herramientas porque están ancladas en nuestro trabajo de la matriz comunicacional, pero ajustada a estos chicos, ¿no? Que yo a veces pongo la estructura y después pongo la adaptación. Cuando les hago el FODA, les pongo la adaptación al niño que tienen, si tienen un diagnóstico, o un trastorno de oposición desafiante.
¿no? Un trastorno de oposición desafiante, que es un niño que va a desafiar de movida absolutamente todas las pautas, las normas, los límites que yo le ponga. Entonces, si yo no le ayudo a esa mamá o a ese papá a entender cómo bajar esa térmica de ese niño que salta rápido y que enseguida dice no lo ayudo a ese papá a posicionarse en el lugar correcto, ese papá va a alimentar esa conducta en lugar de promover y ayudarlo al niño a internalizar pautas, normas, hábitos, límites y regulaciones emocionales, ¿no? Entonces, primero, el primer factor importante en la salutogénesis es ayudar a la familia a comprender lo que les está pasando, lo que tienen por delante, cuál es la dificultad. Por eso es importante darles una evolución y decirles lo que vemos, ¿no? Una vez que le decimos lo que vemos, le decimos qué herramientas vemos que ellos tienen. En líneas generales, en los relatos, ellos te cuentan situaciones en las que pudieron salir adelante, mejoraron algo por sí mismos y tuvieron herramientas. Se las mostramos, se las clarificamos. Y aportamos como espacio las que vamos a darles nosotros, las que les faltan, ¿no? Para eso están haciendo la consulta. Le brindamos le mostramos las que tienen y le damos herramientas para ayudarlos en ese proceso. Y el tercer punto, y creo que el más significativo, es el de la significancia o el sentido que la familia le da a ese problema, ¿no? Los ayudamos a no victimizarse, a entender esa situación como una oportunidad para aprender todos juntos algo, a sacarlo de los estereotipos, ¿no? Todos tenemos un estereotipo de niño, estereotipo de pareja, estereotipo de familia, y la verdad es que muy poquita gente entra en ese estereotipo. En líneas generales, la mayoría de nosotros no entramos en esos estereotipos. Entonces, cuando la familia se empieza a contar una historia un poco más amigable, empieza también a tener más herramientas para trabajar, ¿no? Para poder vincularse mejor. En este sentido, no me voy a detener en esto porque es un montón, son todos los motivos de consulta que han venido a orientación familiar relacionados con los conflictos de pareja, problemas de comportamiento en los hijos, dificultades en la crianza. Cada uno de estos es una oportunidad de trabajo, ¿no? Ya sea, no sé, en comunicación familiar, armar guías que tengan que ver con cómo comunicar pautas, normas y límites a los niños pequeños, ¿no? Nosotros armamos esas guías, las podemos trabajar en las escuelas, las podemos trabajar en nuestro consultorio, las podemos trabajar en las redes. Hay muchos orientadores familiares dando esta información en las redes, con lo cual llega mucha gente que también es importante, ¿no? Y con los conceptos más importantes desarrollados, también bien hechos. Esto no hay. De hecho, a mí me ha pasado de tener en consulta a varias psicólogas con sus parejas, con sus hijos, y estaban fascinadas con el espacio. Me decían, nunca pensé que era tan práctico, que era tan didáctico. Bueno, porque justamente, ¿no? Esa es nuestra misión, ayudar, empoderar a la familia a que pueda transitar la vida vincular de la mejor manera. Acá tenemos más motivo de consultas, no me voy a detener en esto. Nosotros salimos del individuo al sistema, ¿no es cierto? No miramos el problema, el motivo de consulta como individual. Aun cuando nos dicen que hay un niño con trastorno de oposición desafiante, el problema para nosotros no es ese, ¿no? Es lo que pasa en toda esa vincularidad que alimenta quizás ese trastorno y que nosotros tenemos que trabajar. Las pautas comunicacionales, la afectividad, cuando hay niños con diagnósticos que generan tensión, los padres a veces están muy enojados, ¿no? Con los niños, no entienden que muchas de las cuestiones que presentan los niños no es por voluntad. Y por ellos te dicen, no pone buena onda. No, no es que no pone buena onda, su térmica es muy sensible y se enoja fácilmente, pero no es que no quiere. Cuando el papá y la mamá empiezan a hacer otro proceso, el chico empieza a construir mejores conductas. Hasta un niño con un trastorno de oposición desafiante puede construir buenas conductas, ¿no? Entonces, nosotros nunca nos detenemos en el individuo, nosotros siempre trabajamos con el sistema, retroalimentamos a todo el sistema familiar. Acá les decía, estos son algunas fotitos de lo que han hecho, por ejemplo, en el proceso terapéutico las familias, ¿no? Esperen, ahí está. Esto es el semáforo, yo a veces les tiro las ideas y ellos van generando sus propios esquemas, ¿no? Acá hicieron la casita, pusieron las conductas que hacen bien, las conductas que hacen mal, las pintaron, y en eso trabajamos lo que se llama la conducta anticipada, ¿no? La anticipación de las pautas, las normas y los límites, para después directamente trabajar con, bueno, las consecuencias y las recompensas. Y la verdad es que
Cuando los padres empiezan a poner cabeza en la casa, en lo que están haciendo, a pensar objetivos a corto, mediano, largo plazo, que los hacemos juntos, los vamos viendo, evaluando, es impresionante lo que pasa, echándole un poquitito de luz, como decía Daniel al inicio, a lo que ellos están viviendo, ¿no? Es impresionante lo que sucede. A ver cómo vamos. Ya está, Daniel, ya termino. Vamos. Estas son fotitos de los regalos que me traen para que vean realmente cómo la vocación, dejo de compartir. La vocación después, obviamente, nos lleva también a la satisfacción de encarar una profesión que es maravillosa como la orientación familiar. ¿Mm? Gracias, Mavi. No, por favor, un beso a todos. Y en esto de que estábamos hablando desde un principio con lo que tiene que ver con retos y oportunidades, las familias tienen un reto normalmente, que es por eso vienen a consulta, y para nosotros, como dijo Mabel, cada atención es la oportunidad de hacernos mejores profesionales, para poder justamente poder acompañar, a colaborar con esas familias para que encuentren soluciones a eso que a veces ellos creen que no, y por eso en este encuentro nos pareció muy interesante convocar a María Gabriela Rubel, que es licenciada en orientación familiar. Ella es coach cognitivo-conductual. María Gabriela fue coordinadora de apoyo laboral de Cáritas Buenos Aires. Es coordinadora de capacitación en habilidades sociales de ANSES, Dirección General de Recursos Humanos, pero hoy la convocamos sobre todo, primero porque tuve el honor de transitar con ella la carrera, que somos la Corte 2018, la primer corte que se recibe con el título de licenciada en orientación familiar, y ella es responsable del programa de orientación familiar para padres e hijos con discapacidad de la Dirección General de Recursos Humanos, y la invitamos porque creo y estoy casi convencida que fue un reto y una oportunidad para Gabriela. Un reto porque tuvo que elaborar este programa, y es la oportunidad de acompañar a esas familias que forman parte del plantel laboral, si no me equivoco, de ANSES. ¿Sí? Así que, Gaby, te doy la palabra para que nos cuentes este proceso, cómo lo viviste y qué es lo que realmente haces. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero los felicito a los que están eligiendo la carrera por elegirla, a los que se están recibiendo porque sé que es un gran esfuerzo, pero lo que les quiero decir es que vale la pena total y absolutamente. Cuando uno se recibe, inicialmente lo primero que tiene es esa inseguridad de decir por dónde empiezo, qué puedo hacer, dónde estará lo que a mí me gusta. Algunos lo tienen más claros que otros. Yo lo que tenía claro era que me gustaba hacer algo que estuviera vinculado a las tareas que yo ya estaba desarrollando. No era una tarea muy sencilla. Yo trabajo en ANSES, que ustedes saben es un organismo público. No veía muy bien por qué lado podía ingresar con la orientación familiar, pero cuando me tocó elegir el tema del trabajo de investigación, se me ocurrió hacer algo que estuviera vinculado, y en ANSES hay un jardín de infantes, una maternidad, que funciona para los empleados. Entonces, empecé por ese lado para indagar, para los talleres de papás. Me di cuenta que por ese lado iba a ser más complicado, que iba a requerir del consenso de demasiadas personas, eran muchas las directoras y demás, y convengamos que el Estado tiene estructuras que son muy difíciles de atravesar cuando uno viene con algo un poco innovador.
Esto es una realidad que se da no solo en el Estado, sino también en algunas empresas que, bueno, ya tienen posturas muy definidas en cuanto a cuáles son los alcances, a dónde quieren llegar. Entonces, por este lado me costó bastante, igualmente llegó a implementarse la orientación familiar para papás. Si bien no la terminé de llevar a cabo yo, sí se formó un gabinete que no había, por lo cual la misión estuvo cumplida de alguna manera. Como reto se me presentó un reto bastante mayor. Empecé a desempeñarme en la coordinación de inclusión sociolaboral, que estaba destinada a hacer el acompañamiento de las personas con discapacidad que ingresan a trabajar en ANSES. Y yo ahí empecé a pensar cuántos papás estarán felices porque sus hijos se pudieron insertar laboralmente. Y ahí empecé a averiguar cuántos papás había en el organismo que tenían hijos con discapacidad. Me llamó la atención que era un número increíble. Todo esto fue a raíz de la presentación del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Cuando yo vi la cantidad de papás que estaban presentando certificados de discapacidad, dije, me asombré muchísimo, pensé que eran menos. Como son datos sensibles, no puedo dar el número, pero sí les puedo decir que eran sorpresivamente muchos. La cuestión es que yo dije, ¿y esos papás estarán siendo orientados? ¿Qué van a necesitar? ¿Qué estarían necesitando? ¿Cómo se podría colaborar? Y entonces empecé a armar un programa, un proyecto de orientación familiar para hijos con discapacidad, orientado a los papás. Causó bastante movilización porque decían, es complicado, hay que ver cómo lo toman los padres, son datos que son muy privados y no sé cómo caerá que uno lo llame y le pregunte. Bueno, la realidad es que para poder amalgamarlo y de alguna manera que fuera más sencilla la presentación de este programa, traté de definir 3 objetivos centrales en los cuales los padres se sintieran verdaderamente acompañados, que no fuera decir contención, y no porque la contención no es importante, es súper importante, pero a lo mejor los papás tienen un nivel de enojo a veces con la situación, que cuando uno le habla de contención, es como que, no, ofréceme algo más práctico, ofréceme otra cosa. Entonces, lo que pensé fue, como hay muchísimos inconvenientes con las prestaciones de prepagas y obras sociales, fue ofrecer ayuda desde lo más básico, desde la tramitación de distintos tipos de terapia, casi todos, hay muchísimos papás que tienen hijos con enfermedades mentales graves, pero también hay muchísimos casos eh, eh, de espectro autista y de distintos tipos de trastornos de la conducta. Son condiciones que son muy particulares, pero que se están dando cada vez en mayor número. Entonces, cuando se empezó a ofrecer este tipo de servicios, realmente también es una manera importante de acompañar y de contener. Una cosa no quitaba la otra. Y se empezaron a sentir muy atraídos porque estaban muy sobrepasados, muy exigidos, tenían que estar bien para sus trabajos, como contaba Mabel, y salían tarde de sus obligaciones, de sus tareas de ANSES, y tenían que llevarlos a distintas terapias y era muy
engorroso. Bueno, y esto les pareció una manera de estar diferente, ¿no? Por otro lado, también era un espacio genuino de escucha, de acompañar en el dolor. No es una tarea sencilla, pero sí creo que es una tarea que reconforta tanto al acompañante como al que es acompañado. Y eso sí es vocación. Esa es una vocación de servicio que realmente otorga un nivel de satisfacción y exige un nivel también de amor sin romantizar nada, pero sí pintándoles un poco cuál es la realidad de la orientación familiar en algún sentido, en el aspecto de cuando acompañamos en el dolor y en la enfermedad. Ustedes, los que ya están en la carrera, han tenido logoterapia y esto lo habrán visto más en profundidad. Y después el tercer punto era intentar de formar una red interna entre los papás, de padres a padres, para que ellos puedan escucharse, para que ellos también se sientan desde algún lugar identificados, no solo en el dolor, sino en la búsqueda de soluciones, obviamente siempre orientados, ¿no? En este caso por mí, pero también podría ser por cualquiera de ustedes. Fue un reto, sí, pero indiscutiblemente fue una oportunidad maravillosa. Y una oportunidad abre más oportunidades, porque cuando uno ve que las cosas funcionan y uno lo nota no por una observación que va a ser imparcial, sino uno lo nota porque recibe agradecimientos, recibe tiene una devolución por parte del otro, de haber recibido no solo afecto y contención, sino de verdaderamente sentirse agradecidos porque fue orientado en un momento en el que estaba absolutamente desorientado y que no veía el norte. Creo que ese es justamente el métier del orientador familiar, ¿no? El poner luz donde no la hay, cuando uno está perdido y dice, ¿por dónde voy? Me dieron un diagnóstico, en este caso puntual, ¿no? Me dieron un diagnóstico que era inesperado, yo pensé que era otra cosa. Con algunos diagnósticos, a veces se demora mucho. Para los papás es demasiado tiempo y van teniendo, elucubrando distintos diagnósticos y posibilidades, y cuando finalmente la situación es adversa, asumir, empezar a trabajar para eso, recobrar fuerzas para ponerse en marcha, es muy difícil y necesitan de alguien que los acompañe. Esto es básicamente lo que a mí se me había ocurrido. Ahora ya está en marcha desde el mes de marzo. Se ha podido ramificar un poco. Ahora estoy trabajando para buscar algún tipo de convenio con empresas y demás para que los hijos que son un poco más grandes puedan tener pasantías laborales, porque si hay algo que le preocupa a los papás con hijos con discapacidad es el mañana, es el futuro, es el que puedan insertarse laboralmente, el que sean más independientes. Entonces, estamos trabajando en ese área, viendo cómo podemos hacer para que se puedan empezar a insertar laboralmente y tener una experiencia de mayor independencia, ¿no? También ofrecerles talleres para hablar sobre, por ejemplo, el manejo del dinero, pero esto ya directamente con los niños, porque ya estamos trabajando con los padres. Entonces, esto de trabajar siempre
de manera integral con la familia, se refleja también en esto. En estos casos empezamos por los papás y seguimos por los niños. Y la otra idea es que, bueno, esto se pueda realizar, ANSES depende del Ministerio de Capital Humano, y es poder llevarlo a nivel ministerial a otros tipos de organismos. En definitiva, es ver las oportunidades donde realmente todavía no habían tocado estos lugares, así que es muy gratificante para mí, al menos, y creo que para la profesión, ¿no? Esto no es algo que sea de manera individual, ¿no? Esto es lo que uno lleva, es nuestra mochilita que nos llevamos de la Universidad Austral y que vamos sacando, la abrimos y vamos sacando herramientas por todas partes que nos ayudan a concretar un sueño, un proyecto, ¿no? Un programa, algo que en este momento ponga la familia en primer lugar, ¿no? No sé si hay un espacio para preguntas, ustedes me dirán si alguien quiere preguntar Sí, algo, gracias. consultar algo. Gracias, Gaby. Yo la verdad que cada vez que te escucho hablar de tu programa, porque es tuyo, me siento muy orgullosa de lo que has logrado. Es increíble, la verdad es que dijiste una palabra y creo que todos los que trabajamos en consulta la vemos todo el tiempo con las familias, que es la ansiedad. Cada familia que llega a consulta, llega completa, llega papá, mamá, llega mamá sola, papá solo, es esta ansiedad que produce el miedo al futuro, no importa cuál sea el problema o cómo sea el hijo, y creo que es lo primero que hacemos los orientadores, es bajar ansiedades, tal vez dando una respuesta muy simple, a veces es, ya te voy a acompañar, o sea, no, yo estoy, yo te voy a acompañar, yo todo el tiempo, es explicar simplemente que es un momento del ciclo vital de cada uno, ciclo vital del hijo. Bueno, cada una de las cosas, creo que esto que dijiste, cada familia es una oportunidad, pero una oportunidad para nosotros, por ahí egoísta, pero de poder salirnos de nosotros, autotrascendernos en el otro, en poder brindar eso que después nos hace tan feliz cuando acompañamos y colaboramos para que lleguen a ser la mejor versión de su familia y que puedan lograr esto que es tan importante, que es el proyecto con el que empezaron esa familia. ¿Sí? Yo sabéis que pensaba, a veces el acompañar tiene falsamente una imagen como medio pasiva, ¿no? Porque te dicen acompañar y lejos de ser pasiva, creo que es la más activa de todas, ¿no? Acompañar no es fácil, acompañar no es hacer que uno escucha y decirle bueno, bueno y juzgar. Acompañar es otra cosa muy diferente, es acompasar la realidad del otro con la nuestra. Realmente es muy lindo acompañar a alguien. Nosotras siempre hablamos de que no ayudamos, sino más bien colaboramos o acompañamos. Y yo siempre siento que la palabra ayudar es como que te empujo. En cambio, acompañar o colaborar es como que te presto el hombro para que te apoyes. Exacto. Y la verdad que va por ahí. Así que bueno, abrimos para todos los que quieran hacer consultas, quedan los micrófonos abiertos. Acá pone gracias Gaby, Mabel, muy interesante la experiencia. Pienso también que importante debe ser para ustedes tener un espacio para descargar lo que escuchan en lo cotidiano. Sí, totalmente. Sí, yo creo que
uno escucha y en realidad lo que hace después es soltar un poco, ¿no? Lo que uno escucha, porque no está en uno. Sí, uno puede acompañar, sí, uno puede escuchar, pero también tiene que saber soltar y confiar en ese acompañamiento y en las fortalezas del otro, ¿no? El poder focalizarnos en esto, en que el otro está preparado y si no vamos a trabajar para que esté preparado para sobrellevar él, el otro, claramente, la situación. Y dice, hola, ¿cómo, orientador familiar, cómo manejar las propias emociones frente a un caso? Es que creo que ahí está la riqueza de ahí actuar como profesional, que uno no tiene el involucramiento emocional que podríamos tener si nos pasa lo mismo a nosotros, cuando nosotros atravesamos con nuestros propios hijos alguna situación compleja, ¿no? Por eso podemos hacer este proceso de escucha, de permitir además que el otro hable y descargue, que es una necesidad que tienen en ese momento, descargar la frustración ahí en un espacio controlado. Actuar como profesional implica otro rol, otro posicionamiento. Por eso es que Exacto. no, yo cuando termino, a veces me río con mis hijos, me dicen, nunca te vemos tan feliz como cuando salís de trabajar. Y por ahí estuve toda la tarde escuchando, ¿cómo haces? Y es que a mí me gusta hacer esto, ¿no? Entonces, Claro. realmente siento, como decía Gaby, una vocación de servicio que me llena. Entonces, algo feliz. No, no estoy trabajando mis propios problemas, mis conflictos con mis 5 hijos, no, no, es otra cosa, es hacia Sabés que a afuera. mí me pasa que yo dejo abierto mi celular y tienen mi celular, yo creo medio ANSES debe tener mis números de celular agendado, y a mí me llaman por teléfono, yo digo, libre demanda. Y, y la realidad es que yo no lo vivo como un trabajo, una carga cuando suena el celular. Digo, uy, es fulano, a ver qué pasó y trato de hablar, de averiguar enseguida qué le pasó, qué es lo que necesita, porque se hace desde no solo el amor al otro, sino también el amor a la profesión, a la vocación. Em, yo amo lo que hago, a mí me encanta y realmente me siento una persona bendecida de poder hacer lo que tanto amo, lo que tanto me gusta y realmente para mí es muy reconfortante estar no solo haciendo, sino proyectando siempre cosas nuevas sobre algo que parecería no tener ya horizonte, ¿no? Es como que siempre hay más y es inagotable. Yo para sumarle con respecto a las emociones ante un caso, también tiene mucho que ver, Mabel decía, por eso somos profesionales. Hay dos cosas. Por un lado, que para ser profesional también hay que autoconocerse y uno Claro. tiene que saber cuáles son sus propios límites. Hay casos o temáticas en las que uno no se siente preparado y tiene que ser muy consciente de decir, esta temática no, porque emocionalmente no la voy a poder llevar adelante, y después de una entrevista de admisión bien hecha, uno puede derivar a un Totalmente. colega, y tiene muy importante el tema este de autoconocerse. Los orientadores familiares, al igual que el psicólogo, también hacemos supervisión o covisión para poder analizarnos a nosotros mismos, y también se analiza el, la alianza terapéutica y cómo está el terapeuta ante eso. Porque muchas veces podemos encontrar que no va para adelante una familia y poder decir, no, pará, no es la familia, tal vez soy yo la que emocionalmente o por algún motivo no estoy capacitada o no estoy haciendo bien, y por Incluso, eso están los otros profesionales. incluso a veces aparece sin querer esto. A mí me pasó con un motivo de consulta que era el nido vacío, unos hijos que se llevaban 1 año y 8 meses y uno hizo la secundaria un año más en una técnica y se fueron juntos los 2 hijos y yo estaba viendo exactamente lo mismo, se había ido la última. Entonces ella se larga a llorar cuando me cuenta esto y yo me largo a llorar con ella al lado, no pude mantener, ¿no?, esa distancia
del tema porque estaba pasándome lo mismo. Entonces ese año no tomé, porque yo cuando me piden el turno le pido un motivo de consulta cortito, no tomé más casos ese año hasta que no afronté yo mi propio nido vacío, ¿no? Eh, Exacto. esa vez me pasó, no lo pude, no lo vi venir. Y somos seres humanos y también Claro. puede haber algo que nos emocione porque nos sucedió y creo que también es parte del acompañamiento. Creo que muchas veces cuando dicen no voy al psicólogo porque me escucha y no me responde, también sentirte acompañado desde que el otro nada, puede sentir algo parecido o puede hacer un silencio porque eso le llegó a tocar en algún lugar. Otra vez, repito, me parece que es muy importante el acompañamiento de otros profesionales. Nosotros hacemos coatención, la podemos hacer, entonces dos profesionales podemos ir manejando distintas situaciones. Y esto, el autoconocimiento, el autocuidado es parte de la terapia o es parte del proceso de orientación familiar y eso hay que tenerlo y es sumamente importante. Por otro lado, quiero responder, una de las chicas preguntaba por los honorarios, si hay un nomenclador, sí te tenés que dirigir a la La Asociación asociación. Argentina de Orientación Familiar y ellos te van a poder, por mail o los googleás, ellos te van a poder asesorar en eso. Pero después hay una variación por zona también, ¿viste? Como Exacto, cada, eso, y del tipo de profesional, del ámbito en el que se desarrolla también, ¿no? exacto. Sí, sí, claro que puedes tener el mail. Adriana, yo ahora mira, voy a compartir. Espérame, esto por un lado. Espérame que me está costando acá. Que tiene que ver con la carrera. Y no sé si se ve. ¿Qué es lo que se ve que yo no lo puedo ver acá? Ah, bien. Ahí tenés, nada, la página del Austral, nuestro Instagram y Gaby, vos tenés tu Instagram o tu mail, Y ya te los paso en el chat. A por En ver. el chat. favor. Bárbaro. Ahí está. Bien. Buenísimo. Así que bueno, a grandes rasgos fue esto. La verdad es que la profesión cada vez tiene más retos y más oportunidades porque cada vez está tomando más trascendencia en la sociedad. La verdad es esa y hay cada vez más gente recibiéndose de orientador familiar, pero cada vez más familias reclamando orientación familiar. Sí, Sí. Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, La verdad que es un verdadero gusto escucharla a las tres. Yo hace rato que estaba buscando, me emociona en realidad encontrar una carrera que uno dice, bueno, para contar brevemente qué es lo que hago, yo hace 6 años que me dedico a acompañar a los adultos con el uso de la tecnología, pre-pandemia, antes de la pandemia. Eh, y con el correr de los años me encuentro con que tenemos problemas mucho más que la parte técnica de la alfabetización digital, sino que esto de que cómo la tecnología nos está atravesando como personas, ¿no? Bueno, a partir de eso me empecé a investigar cómo puede ser que la comunicación por WhatsApp, las aplicaciones donde acceden los chicos, esto de la ciudadanía digital, del acompañamiento, ¿no? Ujú. Y me fui encontrando con que está esta dicotomía, tecnología sí, tecnología no, y tecnología no, no sabemos, tecnología sí, tampoco sabemos, y como que queda la mitad del camino, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde está la formación para padres acá? Para poder Mm. acompañar con herramientas. Yo he hecho muchos cursos, uno de mis lugares favoritos, que hay donde conozco a Austral, que es Integralis. Ujú. em, y me encuentro con que se me acercan los padres, de hecho hace poquito di una charla en la Feria del Libro acá de Junín, en donde
es como que es mucho más amplio, se busca una seguridad inclusive, decir, ¿a qué edad le doy el teléfono a mi hijo? ¿No? Que ni siquiera está en la realidad, que no es virtual, ¿no? Esa seguridad ante los peligros. Y también hay una mirada negativa hacia la tecnología que tampoco ayuda al acompañamiento progresivo, ¿no? A ver, entonces, entre toda esta vorágine, entre todo este ruido tecnológico que hay, yo me encuentro con que quiero tener herramientas para acompañar a la familia. ¿Por qué elijo la familia acá? Porque de acompañar a empresas, de acompañar a emprendimientos, de acompañar a personas con el uso de la tecnología y con la parte técnica, digo, acá hay otra cuestión de trasfondo, ¿no? Es la familia. Nos estamos viendo afectados como familia, la pérdida de autoridad. Porque Los como padres no saben qué hacer. exacto, la pérdida de No autoridad. Como tienen, no sé manejar la tecnología, ellos ya Mira, saben. Esto claro, de nativo digital, tal cual. terrible. Claro. no saben. Como, bueno, ya que se manejen solos, no. Ellos podrán manejar el dispositivo más o menos de una forma amigable, pero cuestiones de comunicación, de acompañamiento, lo tenemos nosotros como padres, como tíos, como Claro. abuelas, ¿no? Entonces, digo, Sí, de ¿de qué hecho, cuando manera? le das la información de lo que implica el uso de la tecnología, cómo produce adicción, como cualquier muchos otros factores que los pensamos para cuando son más grandes, como el alcohol, como las drogas, los padres no lo pueden creer. Y a veces hay información vital que no la conocen, a pesar de que están las Exactamente, redes, ¿no? Como por ejemplo exactamente. que un niño hasta los 3 años no tiene que consumir pantalla, que hasta los 12 no puede tener un dispositivo. Eh, por eso, ahí se arman guías, se hace Pero está capacitación parental. sí, pero de la manera instrumental y no de lo, a ver, ¿qué carácter tiene tu niño, tu niña para vos decir Exacto. cuándo? La responsabilidad, la regulación, Claro, ¿no? sí, Los sí. padres no tienen formación ya de por sí para ser No, papás y mamás, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿dónde yo encuentro un lugar? Porque es difícil. Estudié el temario de psicología hace unos años, por ahí no va, de pedagogía tampoco, para ahí va tecnicatura, y digo, y acá es como que estoy encontrando un panorama que es donde yo quiero ir. Aparte la personalización, cada familia tiene ujú, no podemos generalizar en un montón de cuestiones, de pactos, como que todo se da tan general, cuando cada familia es particular, ¿no? Sí, ujú, totalmente. Entonces claro. digo, ¿dónde yo me puedo, si bien yo tengo formación de distintos lados, donde uno puede, y sobre todo, hacerlo de una forma profesional, desde una base científica? Yo ahora, por ejemplo, que me encontré con mi abogada, que le digo, quiero que me armes un contrato o algo donde la persona que hable conmigo se encuentre segura hablando, que yo sé que todos los datos que manejamos a nivel información, esto queda grabado, empezar a ser consciente de eso, ¿no? Entonces, Ujú. a ver, digo, me parece que este es el lugar que yo estaba buscando, ¿no? Para empezar a guiar desde una manera científica, responsable y con herramientas. Así que quedé súper entusiasmada. Agradezco a Gabriela, me encantó esto de buscar soluciones, ¿no? Qué bueno. Y Daniela también, espectacular. Gracias, gracias a las tres. Así que bueno, quedo ahí. Ustedes me dirán dónde puedo acceder, si a la chica que me pasó el formulario. Sí, Estoy muy entusiasmada. Me sí, alegro. con vos se comunicó Gisela Espertino. Sí, Bien, listo. Vos seguís el formulario y vamos a tener entrevista personalizada para que puedas seguir el proceso de admisión. gracias, gracias, No, por favor, ojalá que te veamos el año que viene y bienvenida. gracias. Sí, la profesión, nada, nosotros, yo particularmente tengo el honor de formar parte de un trabajo de investigación sobre tecnología y familia o parentalidad que estamos llevando adelante y es muy interesante. Nada, uno de los problemas, o nada, como dijiste recién, esto de demonizar la tecnología no está bueno. Yo soy un amante de la tecnología y a todo le pongo tecnología, pero hay que saberla manejar y como papá ser consciente de eso, como en todo en la vida. En todo, Mabel creo que en un momento lo decía y hay muchos autores que lo dicen, para todos nos preparamos, estudiamos y nos licenciamos o nos graduamos, pero no estudiamos para ser papá o mamá.
cuando tenemos en terapia una pareja y le preguntamos, bien, ¿cómo se pusieron de acuerdo que iban a tener un hijo? Nunca lo charlaron. Bueno, ¿y cómo decidieron el colegio? Ah, no, ella sabía del colegio o él sabía. Entonces hay un montón de cosas que por ahí nos salen de memoria o porque creemos que eso es fácil y es normal el tener una pareja o el casarte o el formar una familia, y no es algo que sería tan sencillo. Habría, sobre todo hoy, por ejemplo, es una de las cosas que se traen a consulta de antes el noviazgo era rápido o nada, no había mucho para conversar, ya sabíamos, si te invitaba a salir era porque quería ser tu novio. Bueno, hoy te invita a salir y no necesariamente quiere ser tu novio, tener una relación de larga data, en fin. Bueno, todas esas cosas son lo que a nosotros como orientadores familiares nos motiva, nos incentiva, nos interpela a ser cada vez mejores orientadores. Así que bueno, ya hemos pasado 22 minutos, cada vez que damos estas charlas nos vamos para largo, así que nosotros le damos la bienvenida a todos los que ya están, gracias por estar en la carrera, muchas gracias por presenciar la charla y bueno, ya tienen nuestras redes sociales, los mails, se pueden comunicar con nosotras cuando quieran. Ahí está. Bueno, Bueno, éxitos a todas, ¿eh? eso, un abrazo. Muchas Un gracias, abrazo. Gabriela, por participar, un placer escucharte. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Ah.